Donald Trump ya ha sido demandado, investigado y acusado anteriormente, pero esta vez la situación es distinta. Tras los titulares, se ha presentado un documento judicial discreto que no se basa en rumores, discursos ni manipulación mediática. Se compone de algo mucho más peligroso para él, las cifras. Página tras página se desvelan los entresijos del funcionamiento real de su imperio. Y el economista Richard Wolff afirma que es el momento en que el mito finalmente choca con la realidad, cuando un hombre que construyó su identidad sobre la base del éxito se enfrenta a un balance que no puede controlar. El derrumbe no comienza en televisión, sino en papel, en silencio. Número 1. La demanda que lo cambió todo. Cuando se hizo pública la nueva demanda contra Donald Trump, no solo acaparó los titulares, sino que provocó una conmoción en los ámbitos político y financiero. Durante años, Trump ha enfrentado acusaciones, pero este documento es excepcional. Está repleto de datos concretos, registros verificados y movimientos financieros detallados que apuntan a algo mucho mayor que la fortuna de un solo hombre. Economistas, expertos legales y analistas políticos coinciden. Por primera vez se ve acorralado por todos lados. La declaración revela una compleja red de transacciones, entidades extraterritoriales y valoraciones infladas que suscitan serias dudas sobre el funcionamiento del imperio de Trump durante décadas. Para un empresario que cimentó su legado en el dominio, la percepción y el secretismo, la transparencia es ahora su mayor enemiga. Cada línea de esta declaración arroja luz sobre lo que más se esforzó por ocultar, cómo el poder y la deuda mantuvieron vivo su imperio. El economista Richard Wolff lo calificó como un ajuste de cuentas financiero. Sus palabras resonaron en los medios, enfatizando que esto no es solo un desafío legal, sino un punto de inflexión económico. La ilusión del éxito imparable de Trump comienza a desvanecerse y las cifras finalmente están logrando lo que la política nunca pudo, exigir cuentas públicamente. Número 2. El economista que lo vio venir. Cuando el economista Richard Wolff analizó por primera vez el modelo de negocio de Trump hace años, advirtió que su base no se sustentaba en la solidez, sino en el espectáculo. Cada acuerdo, cada titular y cada éxito dependían de mantener a inversores y votantes convencidos de que Trump era intocable. Wolff comprendió que esto no era capitalismo en acción, sino manipulación disfrazada de genialidad. La reciente declaración judicial no hizo más que confirmar lo que predijo hace tiempo. La ilusión no sobrevive a la luz del día. La reacción de Wolff fue inmediata y contundente. Describió la demanda como un espejo que por fin se ha puesto frente al mito. Lo que reveló no fue solo fraude, sino fragilidad, la realidad de que el imperio de Trump siempre ha sido un globo inflado por la percepción. Una vez que el público ve que se desinfla, la confianza se derrumba más rápido de lo que cualquier tribunal podría ordenar. Su análisis va más allá de las cifras. Es un veredicto moral sobre cómo se construye el poder. El sistema que Trump explotó durante décadas, crédito, imagen, manipulación mediática, ahora se vuelve en su contra. Para Wolff no se trata de justicia poética, sino de la ley de la selva. Todo imperio construido sobre creencias prestadas acaba por derrumbarse cuando la verdad sale a la luz. Número 3. El mito del imperio intocable. Durante décadas, Trump vendió una historia, la de ser la personificación del éxito, un hombre invencible que jamás se doblegaba ante la presión. Su nombre se convirtió en símbolo de lujo, dominio y poder. Pero tras esa imagen opulenta se escondía un modelo de negocio basado en la deuda,
la marca y la reinvención constante. La declaración judicial desmanteló ese mito con precisión, dejando al descubierto que lo que parecía prosperidad a menudo era puro espectáculo. Cada activo inflado y cada acuerdo tergiversado eran meros accesorios en una farsa que finalmente se quedó sin público. Lo cierto es que la fortuna de Trump nunca fue tan invencible como su imagen sugería. Se basaba en la confianza de los bancos, los socios y el público. Cuando se pierde esa confianza, el imperio cae no por un ataque externo, sino interno. A eso se refería Richard Wolff cuando dijo, el sistema que lo creó ahora lo está consumiendo. Este capítulo en la historia de Trump no se trata solo de exposición pública, se trata del derrumbe de una marca construida sobre la ilusión. El emperador no perdió su corona, perdió la creencia que hacía que la gente viera una. Número 4. Cuando los números se convierten en el enemigo. Durante gran parte de su vida, Trump utilizó las cifras como herramientas de persuasión, encuestas, ganancias y valoraciones de propiedades que siempre parecían favorecerlo. Pero esta vez las cifras hablan otro idioma. El informe expone inconsistencias tan evidentes que incluso sus financistas más leales dudan en defenderlo. Ya no se trata de sesgo político ni de ataques personales, se trata de aritmética. Las cifras que una vez cimentaron su credibilidad, ahora la están desmoronando línea por línea. Cada página revela una contradicción, propiedades valoradas mucho más en las solicitudes de préstamo que en las declaraciones de impuestos, cuentas extranjeras no declaradas y flujos de efectivo inexplicables que conectan puntos que él quería mantener separados. La precisión de estas cifras es lo que las hace peligrosas. Se puede debatir sobre las emociones, pero las matemáticas no mienten. Richard Wolff lo describió como el momento en que la narrativa se encuentra con la contabilidad. El poder de la marca termina donde empieza el balance. Trump puede discutir con periodistas, fiscales e incluso presidentes, pero no con las pruebas financieras documentadas. Por primera vez, su mayor arma, su dominio de la percepción, ha sido neutralizada por lo único que no puede manipular, la evidencia medida en dólares, cifras y datos. Número 5. Cuando el capitalismo se vuelve contra sí mismo. Richard Wolff describe la situación de Trump como el ejemplo perfecto de cómo el capitalismo devora una de sus propias creaciones. Durante años, Trump operó como una marca dentro del sistema, endeudándose sin cesar, inflando su patrimonio y utilizando la deuda como palanca para ascender aún más. Ese método solo funciona cuando el mercado se cree la historia. En el momento en que la confianza se desvanece, la maquinaria que alimentó comienza a consumirlo. La declaración de quiebra no solo expuso la mala gestión, reveló que su imperio dependía de la misma codicia especulativa que impulsa cada crisis económica. La fortuna de Trump, como muchas otras construidas a crédito, nunca estuvo destinada a sobrevivir a una exposición total. Las cifras que una vez lo empoderaron ahora funcionan como evidencia en su contra, demostrando que la lealtad del mercado es condicional. Cuando el mito del éxito infinito se derrumba, el capitalismo no protege a sus íconos, sino que los reemplaza. Para Wolff, este momento simboliza la justicia poética. El imperio de Trump está aprendiendo la regla más antigua del sistema que él mismo alabó. Cuando se acaban las ganancias, desaparece la protección. Número 6. La política del poder y la exposición. Todo imperio se escuda en la política cuando los negocios empiezan a flaquear. Para Trump,
la política se convirtió en algo más que protección, se convirtió en una armadura. Su presidencia le otorgó influencia, visibilidad global y un poder suficiente para difuminar la línea entre política y beneficio. Sin embargo, la declaración de quiebra destrozó esa ilusión. Sin cargo ni inmunidad, Trump se enfrenta al mismo escrutinio financiero que cualquier otra empresa y esa pérdida de protección política deja al descubierto la frágil maquinaria que sustenta su fortuna. Wolf sostiene que es aquí donde el poder y la economía finalmente chocan. El capital político le permitió a Trump en su momento intimidar a los prestamistas, silenciar a los críticos y negociar con una aparente seguridad. Ahora esas mismas herramientas se han convertido en desventajas. Cada declaración pública se convierte en evidencia, cada alarde en un registro cronológico y cada negación añade una nueva capa de exposición. Esto no se trata solo de responsabilidad legal, sino del colapso de la influencia. El imperio de Trump no se está derrumbando por la política, se está derrumbando porque la política que lo protegía ya no puede contener las matemáticas. Número 7. El derrumbe de la confianza. En los negocios, la confianza es el capital y una vez que se pierde, todo lo demás se derrumba. Durante años, los socios, inversores y partidarios de Trump creyeron que su imperio era demasiado poderoso para fracasar. Esa creencia generó su propia economía de confianza, que impulsó cada nuevo acuerdo y cada promesa de campaña. La reciente declaración de quiebra destrozó esa ilusión en un instante. Lo que antes se veía como estrategia ahora parece una cuestión de supervivencia. Cada retraso, cada excusa, cada contradicción en la documentación transmite el mismo mensaje. El imperio es inestable. Richard Wolff describe este momento como la ruptura del hechizo. La confianza que antes rodeaba a Trump se ha evaporado, dejando solo dudas. Los bancos vacilan, los aliados comerciales se distancian y los donantes políticos se retiran discretamente. Incluso sus seguidores más fieles perciben el cambio. Su actuación ya no resulta convincente. Sin confianza, la marca Trump pierde su magia. Las torres siguen en pie, el nombre sigue brillando con luz propia, pero los cimientos se resquebrajan y esta vez ningún eslogan podrá reconstruir la fe que una vez la sostuvo. Número 8. La olla a presión para medios de comunicación. Los medios siempre han sido el campo de batalla de Trump, un espacio que antes controlaba con precisión. Cada controversia se convertía en contenido, cada escándalo en combustible. Pero esta vez la narrativa no está en sus manos. La presentación de la demanda se transformó en una tormenta mediática impulsada por datos, no por titulares llamativos. Expertos financieros, economistas y periodistas de diversas plataformas comenzaron a analizar los documentos línea por línea, revelando la profundidad de las inconsistencias. Los titulares que antes ayudaban a Trump a acaparar la atención, ahora lo acorralan con pruebas demasiado específicas para negar. Richard Wolff señaló que la atención mediática ya no es su escudo, sino su condena. La cobertura incesante mantiene viva la historia, magnificando cada defecto y reduciendo su margen de maniobra. Cada debate, cada análisis televisado añade una presión más. La estrategia característica de Trump, convertir el caos en control, ya no funciona cuando el caos se basa en datos verificados. El espectáculo que una vez usó para ascender es ahora la misma fuerza que lo arrastra a un foco de atención del que no puede escapar. Número 9. El efecto dominó financiero. El impacto de esta demanda no se limita a Trump, repercute en todo lo relacionado con su nombre.
Los bancos que antes prestaban con facilidad ahora revisan cada acuerdo. Los promotores inmobiliarios reconsideran sus alianzas. Incluso los inversores extranjeros, antes deseosos de asociarse con la marca Trump, se retiran discretamente. Cada vacilación agrava el colapso, creando un efecto dominó en toda su red financiera. El imperio que parecía inexpugnable se desmorona lentamente, no por enemigos, sino por la economía. Richard Wolff lo describe como el silencioso castigo del capitalismo, sin dramas judiciales, sin colapso público, simplemente la retirada sistemática de la confianza, el crédito y la credibilidad. Es la forma que tiene el mercado de borrar aquello en lo que ya no cree. Para Trump, esto no es solo una pérdida financiera, es existencial. Su imperio sobrevive gracias al impulso y cuando éste se detiene, todo lo construido sobre él se paraliza. La caída ya no es hipotética, se desarrolla silenciosamente, transacción por transacción, inversor por inversor, hasta que el mito finalmente se queda sin dinero para sostenerse. Número 10. El desenlace de un legado. Para Donald Trump, este momento representa más que un revés financiero. Es el fin de la historia de su vida. Durante décadas se presentó como la personificación del éxito estadounidense, audaz, intrépido, imparable. Sin embargo, ahora cada documento, cada detalle revelado y cada error financiero reescriben ese legado en tiempo real. Lo que una vez fue un símbolo de victoria, ahora se lee como una advertencia. El imperio construido sobre la fama, los préstamos y la ilusión se derrumba bajo el peso de sus propias contradicciones. Richard Wolff lo resumió mejor. Trump no solo perdió el control de sus negocios, sino que perdió el control de su narrativa. La ilusión de dominio que lo llevó del sector inmobiliario a la presidencia se está desvaneciendo, reemplazada por una realidad definida por la rendición de cuentas. La demanda no solo puso en entredicho la fortuna de Trump, sino que redefinió el significado del poder en Estados Unidos. Cuando la percepción se vuelve impotente ante las pruebas, incluso la figura más elocuente debe guardar silencio. La verdad sobre el imperio de Donald Trump ya no se oculta tras muros dorados ni eslóganes de campaña. Está escrita en los documentos que definen su caída. La última declaración no solo reveló inconsistencias financieras, sino que destrozó la ilusión de invencibilidad. Durante décadas, Trump instrumentalizó la percepción, utilizando la confianza como moneda de cambio y el espectáculo como poder. Pero la percepción se desvanece y ahora las cifras son irrefutables. La advertencia de Richard Wolff resuena en los medios. El sistema que lo creó finalmente está cobrando su deuda. Cada activo, cada acuerdo, cada afirmación exagerada se somete a la prueba de la realidad y la realidad nunca negocia. Esta no es solo la historia de la decadencia de un hombre, es el reflejo de un sistema que premia la ilusión hasta que la verdad exige un precio. La marca Trump puede perdurar en la memoria, pero su mito se desmorona en tiempo real. Si quieres análisis más profundos y basados en datos sobre el poder global, la economía y la política, suscríbete ahora, activa las notificaciones y participa en la conversación. Cada semana revelamos las historias que las personas poderosas esperan que nunca leas. Tu comprensión es tu fortaleza. Mantente informado, mantén la curiosidad y nunca dejes de hacer las preguntas que sacuden el sistema. Te han dicho que no hay aumento de impuestos, que no supone una nueva carga para tu bolsillo. Sin embargo, cada vez que compras, el total sube y nadie te explica por qué. Los políticos lo llaman proteger el empleo o mantener una postura firme frente a China, pero el economista Richard Wolff lo llama por su nombre,
un impuesto oculto disfrazado de patriotismo. Los aranceles suenan a algo que pagan las empresas extranjeras. No es así. Tú lo pagas y la próxima oleada de subidas de precios no es un accidente del mercado. Es una política diseñada y aprobada que está a punto de afectar directamente a tu sueldo. Dentro de poco, cada recibo revelará la verdad. Número 1. El regreso del juego arancelario. Durante décadas, los aranceles se consideraron reliquias de un mundo económico anterior, propio de la era de las fábricas, los puertos marítimos y los gigantes industriales. Sin embargo, hoy vuelven a ser noticia, transformando el comercio y generando debates en todo el mundo. Los políticos los denominan mecanismo de defensa, los economistas, impuesto oculto, y los ciudadanos comunes simplemente los perciben al pagar en la caja. Tras los eslóganes patrióticos subyace una política diseñada no para proteger a los consumidores, sino para generar ingresos de forma discreta. Cuando los gobiernos imponen aranceles, los presentan como un castigo para la competencia extranjera. En realidad, los costos los absorben los importadores, fabricantes y finalmente los consumidores locales. Un arancel puede comenzar como una política, pero termina tratándose de un mayor gasto en el supermercado o de precios inflados en productos básicos. Se disfraza de protección mientras erosiona el poder adquisitivo. Richard Wolff describe los aranceles como un espejo que refleja la ansiedad política. No son instrumentos de poder, sino señales de incertidumbre económica. Cuando los salarios se estancan y el crecimiento se ralentiza, los aranceles se convierten en una distracción, una demostración de control. Detrás de cada discurso político sobre la defensa económica se esconde una verdad simple. El pueblo siempre paga las promesas hechas en su nombre. Número 2. La carga silenciosa del consumidor. Cada vez que un gobierno impone un arancel, el debate público se centra en las fábricas, las exportaciones y el orgullo nacional. Lo que se ignora es la reacción en cadena invisible que se inicia en el momento en que la medida entra en vigor. Los importadores suben los precios para cubrir los nuevos aranceles, los distribuidores añaden su parte y los minoristas trasladan la diferencia a los consumidores. Para cuando el producto llega a los estantes, el arancel se ha multiplicado y quien paga en última instancia es el comprador común, que nunca tuvo voz ni voto en la decisión. El efecto no es pánico inmediato, sino una presión gradual. Los precios suben poco a poco, las opciones se reducen y los presupuestos familiares se ajustan. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está pagando un impuesto disfrazado de patriotismo. Escuchan discursos sobre el fortalecimiento de la economía, mientras sus gastos semanales aumentan silenciosamente. Wolff lo denomina la política de la invisibilidad, una estrategia basada en que pocos se percatarán del problema hasta que sea demasiado tarde. La familia promedio se convierte en la red de seguridad ante los errores de cálculo del gobierno. Cada dólar recaudado en aranceles en el puerto termina saliendo del bolsillo del ciudadano. Y mientras se debate acaloradamente sobre los déficits comerciales y el poder nacional, el consumidor sigue siendo la víctima silenciosa de este teatro económico. Número 3. El mito de la protección nacional. Los aranceles suelen presentarse como escudos, barreras destinadas a proteger el empleo y la industria nacionales de la competencia extranjera. Los discursos suenan nobles: protección de los trabajadores, reactivación de las fábricas, reconstrucción del orgullo nacional. Pero tras los eslóganes subyace una contradicción.
Cuando un país levanta barreras, no fortalece su industria, simplemente encarece los productos importados, fomentando la ineficiencia interna. Sin competencia, las empresas se ralentizan, los precios suben y la innovación se estanca. La historia está repleta de ejemplos de esta ilusión. Estados Unidos intentó reactivar la producción de acero mediante aranceles, pero el resultado fue una cascada de precios más altos en la construcción, los automóviles y la energía. El prometido auge del empleo nunca llegó, pero la inflación sí. Lo que se denominó protección se convirtió en una silenciosa merma de la productividad. Richard Wolff suele recordar al público que el proteccionismo rara vez se trata de protección, sino de política. Es una puesta en escena diseñada para mostrar fortaleza ocultando la vulnerabilidad. El verdadero poder económico no se construye cerrando puertas, sino creando sistemas lo suficientemente resilientes como para competir globalmente. Los aranceles pueden defender las ganancias temporalmente, pero lo hacen gravando a los mismos ciudadanos que dicen proteger, convirtiendo el patriotismo en una costosa ilusión. Número 4. El efecto espiral de precios. Cuando los aranceles entran al mercado, su impacto no se limita a los bienes importados, se propaga como una onda expansiva a través de cada eslabón de la cadena de producción. Un arancel sobre el acero encarece la construcción de automóviles, puentes y electrodomésticos. Un arancel sobre la electrónica afecta el precio de teléfonos, computadoras e incluso equipos médicos. Cada fabricante que se ve obligado a pagar más traslada ese aumento al siguiente eslabón de la cadena hasta que el consumidor termina soportando todo el peso de una decisión tomada muy por encima de su nivel de ingresos. Esto es lo que los economistas describen como una espiral de precios, donde un coste artificial desencadena otro, creando inflación sin crecimiento. Los salarios rara vez suben al mismo ritmo, lo que significa que la gente gasta más, pero gana lo mismo. La ilusión de fortaleza nacional oculta la silenciosa erosión de la estabilidad cotidiana. Wolff explica que el peligro de los aranceles no es solo económico, sino también psicológico. Generan frustración, división y confusión. Se culpa a las empresas, a los inmigrantes o a los países extranjeros, cuando la verdadera causa reside en el diseño de las políticas. El resultado es un sistema donde la inflación se trata como un misterio en lugar de una cuestión matemática, y el público, sin conocer su origen, sigue pagando por decisiones disfrazadas de medidas de protección. Número 5. La ventaja corporativa. Mientras los ciudadanos comunes asimilan el impacto del aumento de precios, ciertas corporaciones celebran en silencio. Los aranceles, aunque se presentan como una protección para los trabajadores, a menudo sirven de escudo para las poderosas industrias que ya dominan sus mercados. Cuando la competencia extranjera se encarece, las corporaciones locales tienen la libertad de subir los precios sin temor a perder clientes. Sus ganancias aumentan, no porque se hayan vuelto más eficientes, sino porque las políticas han inclinado la balanza a su favor. Esta dinámica crea un falso sentimiento de patriotismo en torno a las ganancias. Los ejecutivos hablan de apoyar el crecimiento interno, mientras aumentan sus márgenes y presionan para que se aprueben más restricciones comerciales. La clase trabajadora ve ondeando la bandera. La junta directiva ve una oportunidad. Wolff argumenta que los aranceles a menudo se convierten en herramientas de asistencia social a las empresas, proteccionismo para los multimillonarios, disfrazado de defensa nacional para los ciudadanos.
Con el tiempo, este desequilibrio se agudiza. Los consumidores pagan más, las pequeñas empresas luchan por sobrevivir y los monopolios afianzan su control. La misma retórica que promete independencia termina alimentando la dependencia, no de los productos extranjeros, sino de los gigantes nacionales que aprenden a lucrarse con el miedo. Los aranceles no igualan las condiciones, levantan el muro y facilitan el ascenso a quienes ya están en la cima. Número 6. La reacción en cadena global. Ninguna economía existe de forma aislada y los aranceles nunca se quedan dentro de una sola frontera. Cuando un país eleva las barreras comerciales, otros responden de la misma manera, desencadenando un efecto dominó que se extiende por todos los continentes. Estados Unidos impone aranceles a las importaciones chinas. China toma represalias imponiendo aranceles a los productos estadounidenses. Europa ajusta los precios, las rutas de suministro se modifican y los exportadores de todo el mundo luchan por sobrevivir. Lo que comienza como una política interna se transforma rápidamente en un conflicto global donde todos pagan más y ganan menos. Este ciclo, explica Wolf, crea dolor recíproco disfrazado de fuerza. Cada bando se proclama vencedor mientras sus ciudadanos afrontan mayores costes y mercados cada vez más reducidos. Las industrias exportadoras pierden compradores extranjeros, las pequeñas economías sufren la incertidumbre y la logística global se ralentiza. El mismo sistema concebido para proteger el crecimiento nacional termina por asfixiarlo. Con el tiempo, estas disputas comerciales transforman las alianzas y redefinen las prioridades globales. Las naciones comienzan a acaparar recursos, diversificar sus proveedores y adoptar medidas proteccionistas por temor. La economía mundial se convierte en una lucha defensiva, no de desarrollo. Los aranceles, que antes eran herramientas de negociación, ahora se han transformado en armas de inseguridad. Una lucha de poder donde el orgullo reemplaza al progreso y los consumidores de todo el mundo pagan el precio de la ambición política. Séptimo número, el motor de la inflación. Los aranceles actúan como combustible que se vierte en una economía ya sobrecalentada. Cuando los gobiernos los imponen durante periodos inflacionarios, amplifican la presión que pretenden combatir. Primero suben los costos de importación, seguidos de los gastos de producción, las tarifas de transporte y los precios al consumidor. Cada eslabón del mercado traslada la carga adicional y pronto la familia promedio ve que su sueldo le alcanza cada mes para comprar menos. Es una erosión lenta e invisible que no llega a los titulares hasta que la frustración alcanza un punto crítico. Esto es lo que Wolf llama el motor de inflación, un mecanismo que se retroalimenta y castiga doblemente a los trabajadores. Pagan más por los productos básicos mientras sus salarios permanecen congelados y cuando la inflación se dispara, los políticos la utilizan como justificación para subir los tipos de interés. Esta respuesta dificulta el acceso al crédito, frena la inversión empresarial y aumenta el riesgo de recesión. El ciclo se repite porque el problema de fondo no es la oferta ni la demanda, sino la política. Los aranceles son un teatro político disfrazado de estrategia. Crean la ilusión de control mientras silenciosamente aprietan el cerco económico. Cada arancel implementado en nombre del poder se convierte en una chispa más en un sistema ya en llamas. Y mientras los gobiernos debaten quién gana o pierde, el verdadero perdedor siempre es el hogar atrapado entre precios al alza y salarios estancados. Número 8. La trampa de la clase trabajadora.
La tragedia de los aranceles radica en a quienes pretenden proteger frente a quienes perjudican realmente. Los políticos presentan los aranceles como un escudo para la clase trabajadora, prometiendo recuperar empleos y devolver la dignidad a las industrias locales. Pero en la práctica, los mismos trabajadores que estas políticas buscan proteger terminan soportando el peso de los precios más altos. Cada producto que compran, alimentos, combustible, ropa, electrónica, se encarece mientras que sus salarios se estancan. Lo que se vende como empoderamiento se convierte en erosión. Las fábricas rara vez reabren debido a los aranceles. La automatización y la subcontratación siguen transformando la producción. Las empresas utilizan el argumento del proteccionismo para justificar las subidas de precios, pero el mercado laboral apenas se beneficia. Como explica Wolf, los aranceles redistribuyen el dolor, no la oportunidad. La ilusión de reactivación esconde un engaño económico donde las mismas políticas destinadas a salvar empleos merman silenciosamente los salarios. Con el tiempo, la frustración crece. Los trabajadores presienten que los están engañando, pero no saben quién. Les dicen que culpen a los rivales extranjeros, pero la verdadera explotación ocurre en casa. El resultado es una fuerza laboral desilusionada, orgullosa de la retórica, pero empobrecida por la realidad. Los aranceles no generan resiliencia, atrapan a la clase trabajadora en un sistema que se nutre de su resistencia. Número 9. La ilusión de la independencia. Los aranceles suelen presentarse como una vía hacia la independencia nacional, una forma de liberarse de la dependencia extranjera y recuperar la soberanía económica. El mensaje cala hondo: producir localmente, comprar localmente, fortalecer la patria. Sin embargo, tras estos lemas subyace una contradicción. La verdadera independencia exige eficiencia, innovación y diversificación, no aislamiento. Cuando los aranceles encarecen los costes y limitan la competencia, las industrias nacionales se vuelven complacientes y dependen de la protección gubernamental en lugar de su propio rendimiento. Lo que comienza como un impulso hacia el fortalecimiento se convierte en una lenta adicción a una estabilidad artificial. Las economías son ecosistemas, no fortalezas. Cada país depende de recursos, tecnologías y mercados que se extienden más allá de sus fronteras. Bloquear las importaciones puede parecer patriótico, pero debilita las redes mismas que sustentan el crecimiento. Wolf denomina a esto la ilusión de independencia, la idea de que un país puede aislarse del mundo y aún así prosperar. En realidad, los aranceles profundizan la dependencia al reducir las opciones. Las empresas pierden proveedores globales, los consumidores pierden asequibilidad y los gobiernos pierden credibilidad. El resultado no es la libertad, sino la fragilidad disfrazada de autosuficiencia. La independencia no se logra mediante restricciones, sino mediante la resiliencia. Y la resiliencia no proviene de cerrar puertas, sino de construir sistemas lo suficientemente fuertes como para mantenerse en pie, incluso cuando esas puertas están abiertas. Número 10. El inminente mordisco de la realidad. Toda ilusión económica acaba por desmoronarse y los aranceles no son una excepción. A medida que los precios suben y los salarios se estancan, la promesa de protección empieza a sentirse como una traición. Lo que antes sonaba a patriotismo se convierte en frustración en la caja del supermercado. La gente empieza a darse cuenta de que el impuesto oculto ya no está oculto, está presente en cada factura del supermercado, en cada pago del coche, en cada proyecto de construcción retrasado por el aumento de los costes.
El impacto no llega de golpe, se va filtrando silenciosamente hasta que la presión se vuelve imposible de ignorar. Wolf advierte que esta próxima fase revelará la verdad más profunda. Los aranceles no arreglan las economías, las ponen de manifiesto, ponen en evidencia la desigualdad, la dependencia y las prioridades equivocadas. Los políticos pueden intentar minimizar las consecuencias, presentándolas como algo temporal, pero el daño estructural ya ha comenzado. Cuando finalmente llegue el momento de pagar las consecuencias, no serán solo financieras, sino también políticas. La gente exigirá saber por qué el sistema no los protegió, a pesar de afirmar que sí lo hacía. Y en ese momento, el mito de los aranceles como símbolo de fortaleza se desmoronará. Lo que quedará será la factura de años de teatro económico, escrita no en documentos políticos, sino en las luchas cotidianas de la gente común. Los aranceles son el impuesto silencioso que nadie votó, una política que promete fortaleza mientras alimenta la inflación, beneficia a los monopolios y perjudica a la clase trabajadora. Redistribuyen la riqueza hacia arriba, disfrazan la debilidad política como estrategia y convierten el patriotismo en una herramienta de lucro. Cuando Richard Wolff llama a los aranceles un impuesto con otro nombre, no exagera. Cada producto importado, cada aumento de precio, cada salario reducido es prueba de que el costo del proteccionismo se paga no en los titulares, sino en los hogares. La próxima oleada de aranceles llegará envuelta en lemas de seguridad nacional y orgullo económico, pero el resultado será dolorosamente familiar. Precios más altos, salarios estancados y una brecha cada vez mayor entre las promesas políticas y la realidad económica. La verdadera fortaleza no reside en las barreras, sino en la equidad, la transparencia y el crecimiento compartido. Hasta que los líderes no asuman esta verdad, los consumidores del mundo seguirán pagando por ilusiones de control. Si quieres más análisis sobre cómo funciona realmente la economía global y cómo políticas como los aranceles influyen en tu vida diaria, suscríbete ahora, activa las notificaciones y únete a la conversación que revela lo que los titulares no muestran.